Hola, mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy vamos a preparar pan de sémola, cubes mibasa. Ingredientes para 2 panes de 26 a 28 centímetros de diámetro, 1 kilogramo de sémola fina, un cubo de levadura fresca, una cucharadita de azúcar, un huevo, 6 cucharadas de aceite de girasol, una cucharada de manteca, 3 cucharadas de semilla de sésamo, una cucharada de semilla de anís y 500 centímetros cúbicos de agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura con el azúcar y 200 milímetros de agua. Lo revolvemos bien, lo mezclamos para que se disuelva bien la levadura. La vamos a reservar unos 10 minutos más o menos. Mezclamos la sémola con la sal. Agregamos la levadura pasado el tiempo de reposo. Vamos a mezclar un poco. Mezclamos para integrar la levadura con la sémola. Como ven, 100% sémola. Realmente es un pan que los va a sorprender lo sabroso que sale y lo natural que es. Ayudamos con la mano, simplemente aplastamos bien para integrarlo. Tapamos con un paño, un repasador y dejamos reposar unos 15 minutos más. En un recipiente con 300 milímetros de agua restantes agregamos el huevo, la manteca derretida junto con el aceite, y batimos para integrar todo. Agregamos a la masa y vamos amasando de a poco hasta obtener una masa semi blanda. Es una masa que va a quedar blanda y bastante pegajosa, así que hay que tenerle paciencia y hay que amasar bastante. De a poquito vamos incorporando la mezcla hasta que se nos forme la masa. ¿Ven cómo se va pegando? Si ven que se les pega demasiado en la mano, lo que pueden hacer es o mojarse las manos con un poco de agua fría, bien helada, o también se pueden frotar las manos con un poco de aceite para evitar que se les pegue tanto la masa. Pero ya les digo, es una masa bastante pegajosa, pero eso hace que sea también bastante esponjosa. Una vez cocidos estos panes van a ver lo esponjoso que quedan. Realmente es muy simple, muy sencillo, no lleva tantos ingredientes y realmente es un pan bastante saludable, 100% sémola. Lo tapamos con un nylon y lo dejamos reposar. Esto sí es fundamental, 2 horas. Tiene que estar reposando 2 horas. Van a ver dentro de 2 horas cómo ha levado y aparte cómo se ha aireado esta masa. Mientras tanto, lo que hacemos es tostamos las semillas de sésamo en un sartén ligeramente con el fuego al mínimo. Una vez que están prácticamente tostadas, agregamos la cucharada de semillas de anís, mezclamos, apagamos el fuego, reservamos y dejamos enfriar. Vamos a volver a la masa. ¿Ven cómo queda aireada? Creo que ahí se alcanza a ver, lleno de globitos de aire. Van a ver cómo creció la masa en 2 horas de reposo. Esa es la masa que nos tiene que quedar, bastante elástica. Y como ven, lo que vamos a hacer ahora es desgasificarla, ayudados con una espátula. ¿Ven cómo baja? Miren el aire que ha tomado esta masa. Es una masa realmente muy noble. Aprovecho la ocasión para agradecerle a los 480 suscriptores. Recuerden que el canal comenzamos en el mes de marzo. Así que bueno, muy contento y muy agradecido con todos ustedes por acompañarme en este maravilloso mundo que es la cocina árabe. Ahora agregamos las semillas tostadas junto con las semillas de anís y amasamos nuevamente para integrar todo. Ya les digo, si ven que se les pega, lo que tienen que hacer es mojarse las manos con agua bien helada, o si no, para no aportarle más agua a la masa, lo que pueden hacer es frotarse las manos con un poquito de aceite de girasol.
La colocamos en la mesa y vamos a seguir amasándola para que se distribuya bien las semillas. ¿Ven? Es una masa bastante elástica y bastante pegajosa. Con un poquito de aceite en las manos está más que bien. Amasamos y podemos utilizar una espátula común o si no con un cornet. Una vez que tenemos la masa bien mezclada, la vamos a dividir en dos. Vamos a usar dos moldes. Yo utilizo moldes de vidrio, pero pueden utilizar algún molde de chapa si quieren, siempre que sean moldes redondos. Lo estiramos bien. Una vez que está bien estiradito, mitad de bollo en cada uno de los moldes. Una vez que lo estiramos en el molde, lo tenemos que dejar reposar tapado nuevamente 1 hora más. Es fundamental el descanso de la masa. Una vez que está, lo llevamos a cocinar 10 minutos a fuego fuerte, bajamos el fuego y terminamos de cocinar. El pan queda ligeramente tostado por fuera, se hace como una especie de cascarita y adentro va a quedar perfectamente cocido y esponjoso. En el norte de Sudáfrica, este pan se lo utiliza para el desayuno. Se lo unta con una buena cantidad de miel y se lo usa para acompañar un exquisito té de menta. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.